Notimundo Estelar. Información inmediata. La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador anuncia plantón el próximo lunes 8 de julio ante el malestar de que el gobierno no ha cumplido con el ofrecimiento de ajuste del precio de las gasolinas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Con nosotros el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Muy buenas noches, Hernán. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Primero, su reacción frente a lo que acabamos de enterarnos, nueva designación del ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves Sabinovich. ¿Saben algo de él? ¿Conocen algo de él? No, definitivamente no lo conocemos. Esperamos pues que este ministro sí nos atienda, ya que los dos anteriores no nos atendieron, ¿no? En realidad existe una tremenda indignación a nivel nacional de todos nuestros distribuidores, sobre todo los sectores más alejados del país, ya que no se ha cumplido, ¿no?, el ofrecimiento que hubo el 1 de marzo por el viceministro de Hidrocarburos en funciones, el señor Silvio Torres, quien nos anunció que después de todos los estudios que ya se hicieron el año anterior, con técnicos del Banco Mundial contratados para el efecto, con funcionarios del Ministerio de Energía y de Finanzas que siguen en los mismos puestos, es decir, conocen nuestra situación, pues no se ha cumplido ese ofrecimiento. Entonces realmente es una situación insostenible. Hemos puesto más de 15 cartas al presidente de la República, al ministro de Finanzas, que se niega a atendernos, a la ministra de Energía anterior, en su momento, al ministro Luque también. Y solamente tuvimos esa reunión oficial, por cierto, en el 1 de marzo, pero las cosas han ido cambiando y nosotros vemos que de estos 26 centavos que se subieron, pues lo mínimo que deberían hacer es ajustarnos 2 centavos y quizás progresivamente a razón de 1 centavo por mes para llegar a los 6 centavos que dice el estudio del Banco Mundial. ¿Qué es lo que ustedes deberían ganar? ¿Qué es lo mínimo que deberíamos ganar? Ahora hay un punto muy importante ahí, Hernán. Se debe aclarar si es que se va a llegar o no a la liberalización de precios. Claro, porque eso le quería preguntar. Ayer nomás veíamos que después de el alza del precio de los combustibles, por ejemplo, el tema del contrabando no se ha frenado. La gasolina ecuatoriana sigue costando menos que la peruana y entonces no se está cumpliendo uno de los objetivos principales, digamos, un objetivo secundario, y eso también va en perjuicio de la economía ecuatoriana. Por supuesto. Decir, 2.94 y 3.14 sería un precio que ustedes dicen por lo menos daría un margen mayor. Bueno, aclaremos que nuestro margen está congelado en centavos desde el año 2003. Mientras más sube el precio, nosotros perdemos más porque necesitamos más capital de trabajo. Entonces, nosotros podemos vender a $1 o a $5, que es el precio que ponga el gobierno. Nosotros seguimos ganando, por ejemplo, en la gasolina extra, 16 centavos por galón, a compartir con la comercializadora y con el transportista. Para que se entienda mejor, en dos países hermanos como Colombia y Perú, ese mismo margen convirtiendo moneda local a dólares, en Colombia es de 33 a 35 centavos por galón. En el Perú es 28 centavos por galón, nosotros 16. Con el agravante que nosotros tenemos un sueldo básico de $466, cuando en Colombia es de entre 260 a 270. La pérdida es mayor. Y en el Perú es 250. En resumen, la mitad de ingresos y el doble de gastos a vista y paciencia de todos los gobiernos de turno. Ahora, un tema muy importante, usted mencionó unos precios. Hoy día, con tabla de Petroecuador, ¿no?, el subsidio de la gasolina extra es de 25 centavos por galón, después de haber subido 26 centavos. Por lo tanto, el precio sin subsidio de la gasolina extra hoy es $2.94 y el precio sin subsidio de la Eco 85 es $3.16. Entonces todavía estamos lejos del precio sin subsidio en Ecuador, aunque el ministro de Finanzas ha dicho que ya estamos en precios internacionales. Estos dos precios, Hernán, que acabo de mencionar, de 2.97, y 3.16, no, todavía distan de los precios internacionales. Entonces, esto debe aclararse porque hay una contradicción entre lo que asevera el ministro de Finanzas y lo que dice Petroecuador, con un tema muy crítico, ¿no? La gasolina Eco 85 tiene un costo de 130 a 150 millones de dólares más de subsidio, ¿no? Entonces, hemos oído en esferas gubernamentales que quieren impulsar
el tema de la producción de etanol para tener más gasolina con etanol. ¿Cómo así se da eso? ¿No? Si realmente el costo del subsidio para la gasolina Eco 85 es $150 millones más al año. Entonces las cosas deben decirse como son. Ahora, ¿por qué ustedes creen que no los invitaron a las mesas de diálogo? Ustedes señalan en su pronunciamiento el día de hoy que no entienden por qué no están con la información que ustedes tienen siendo un grupo de prioridad para las mesas de diálogo, porque por ejemplo allí a ustedes tampoco se les toma en cuenta en lo que es el tema del costo de fletes, del transporte. ¿Cómo les llega a ustedes el combustible a las estaciones? Exactamente. Nosotros pensamos que el hecho deliberado aparentemente de no escucharnos es porque no van a hacer nada, porque van a incumplir su palabra. Como usted bien menciona, nosotros somos el gremio neurálgico en la comercialización del producto estatal combustibles. Nadie más vende combustible automotriz sino nosotros a través de nuestra red de 1,200 estaciones. Entonces, ¿por qué no nos quieren atender? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que sigamos trabajando a pérdida? Tenemos 21 años congelado el margen en centavos a razón de, como le he dicho, 12. De 10 centavos por galón en el caso de la extra. Esto ha ocasionado que más de la mitad de los distribuidores estemos trabajando del punto de equilibrio, unos un poco hacia abajo, otros hacia arriba. Somos víctimas de atentados terroristas, no podemos pagar seguridad privada desde hace más de 15 años, no podemos pagar blindado ahora porque no hay el efectivo y hemos reducido el personal de 11 a 7 en promedio cuando se necesita 3 islas, que se necesita 11 personas para que roten. Pero ustedes proponen que el costo del transporte lo pague el consumidor final. No creo que la gente esté como de acuerdo en eso. Bueno, es que más allá de que esté o no de acuerdo, hay una distorsión, pues, Hernán. ¿Por qué razón tiene que el distribuidor, que está alejado del centro de distribución, subsidiar al consumidor? ¿Y por qué tendría que hacerlo el consumidor? Porque así funciona. Si analizamos la calidad de los combustibles, por ejemplo. A ver, son dos temas. Okay. Primero, ¿por qué tiene que absorber el distribuidor? Porque es lo lógico. Porque es como sucede en el resto del planeta. Si usted va a comprar un quintal de cemento, yo hago esta analogía, vaya a Otavalo, compre ahora un quintal de cemento, ahí hay una cementera. Y vaya hoy día mismo al oriente y compre el mismo quintal de cemento. Le va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque hay un costo de transporte implícito. Entonces, ¿cuál es la razón para que se le obliga al distribuidor a asumir ese subsidio en beneficio del consumidor? No tiene sentido. Si es que el Estado se hiciera cargo de ese transporte, pues no habría problema. Pero este es un absurdo. No es lo mismo, Hernán, vender un galón de gasolina en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde el costo del transporte es alrededor de 1 centavo, porque hay centros de distribución por galón, ¿no?, que venderlo en Napo, que cuesta 7 centavos, o en Imbabura, que cuesta 4 centavos, en Manabí, que cuesta 4 centavos. Eso al año le representa al distribuidor entre 70 y 150 mil dólares de transporte, ¿no?, que resulta un subsidio y destruye la utilidad. ¿Por qué entonces se mantienen las estaciones de combustible si es como dice la realidad que usted nos pinta en el hecho de que trabajan a pérdida? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se sostienen? Por supuesto, una muy buena pregunta. Primero, esto ha sido un proceso progresivo de deterioramiento de nuestra utilidad. Yo le mencioné que fuimos reduciendo nuestro personal. Ahora estamos en 7 despachadores cuando se necesitan 11 porque tienen 3 islas en promedio. Primero, reducción de personal. Segundo, sacrificamos la protección privada. Y no tenemos seguridad privada, no podemos pagar. Sacrificamos el blindado, ¿no? Y por último, ha habido un endeudamiento progresivo. Los que pudieron, Hernán, cuando subió la gasolina desde $1.48 a $2.47, que es ahora, para ese capital de trabajo adicional, los que pudimos nos endeudamos con bancos, ¿no? No es lo mismo un tanquero que cuesta 14,000 y ahora cuesta 22 a 25 mil dólares 3 veces por semana. Y ahora que subió la gasolina cuesta más, ya casi 30,000. Entonces, ¿de dónde salió ese capital de trabajo? Tuvimos que endeudarnos otros con las comercializadoras, ¿no? Entonces hay una deuda gigantesca de los distribuidores con las comercializadoras y están a la expectativa, haciendo más esfuerzos a ver si es que esto ya se arregla. Pero de no arreglarse, usted va a ver, por ejemplo, en el oriente, ya hay estaciones de servicio que no tienen personal, no trabaja la familia, el padre maneja el tanquero. Entonces, esto es una bomba de tiempo. Lo que va a suceder en un momento dado... ¿Hay un registro de quiebra de estaciones de combustible? Hay algunas que han cerrado, sí, pero están a la espera. Es que ya mismo nos ajustan. Guillermo Lazo, es que ya no se preocupen, ya va a venir. De la focalización saldrán los recursos, entonces la gente hace esfuerzos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar?
si es que no se hace un ajuste que valga la redundancia, justo, ¿no? Honorable, porque nuestro trabajo no puede ser gratis, la Constitución lo prohíbe. No, 50% trabajando a punto de equilibrio. Con este reclamo ustedes llevan ya varios meses. Años. Y entendemos, me refiero a que públicamente lo están expresando y están dando las cifras de sus pérdidas, la inconformidad permanente, y nadie les hace caso. Bueno, yo al menos abordo por segunda vez esta conversación con usted y vemos que no da resultados. Falta una decisión política, falta voluntad política. Recordemos que tuvimos que hacer en la época de Guillermo Lasso 5 plantones, 4 de ellos frente a Carondelet. Nos tenían engañados con mandos medios, con números deliberadamente mal hechos, ¿no? Para distorsionar. Nos cambiaban de funcionarios, regresa el próximo mes, empezábamos de cero, hasta que hicimos los plantones y nos atendieron los ministros de Estado. Cuando vieron nuestros números absolutamente sustentados, nos dieron la razón, y ahí es cuando contratan a los técnicos del Banco Mundial el año anterior. En marzo del 2023 ya tenían resultados y nos dicen: sí, señores, ustedes necesitan un ajuste mínimo de 6 centavos por galón, y va a venir ese ajuste cuando se haga la focalización, ¿no? Entonces de ahí vendrían los recursos. Por ejemplo, ahora que tienen 26 centavos más, podían habernos dado 2, pero el gobierno decidió no hacerlo. Tienen nuestros números, pero no nos atienden, no entendemos por qué. Y entonces lo que les queda es el plantón. Nos queda el plantón. ¿En qué consiste eso? Nosotros vamos a hacer un plantón frente a Carondelet solicitando, exigiendo que nos atiendan los ministros, no sus delegados, que vean de primera mano nuestros números, porque parece que no les pasan los mandos medios la información correcta. Vimos unas declaraciones de la viceministra Cristina Avilés, y que ella decía que nosotros hemos presentado un software de focalización. Por Dios, hemos sido enemigos de esa tesis hasta que finalmente el gobierno entendió que teníamos razón y no utilizaron un software de focalización, sino un mecanismo de compensación, que también fue nuestra recomendación. Entonces vemos que ellos no tienen clara la película, y por eso la urgencia de que se nos atienda y tomen realmente una decisión. ¿A qué podría llevar si no son atendidos? La quiebra de algunos propietarios de estaciones, el cierre de default, vendría el hecho de que la ciudadanía tenga menores puntos de abastecimiento de combustible. ¿A eso iríamos? Definitivamente, porque una estación en los centros grandes, en las ciudades grandes, vende 200, 300 mil galones y tienen una rentabilidad. Pero en los sitios alejados, en las ciudades que no tienen centros de distribución, con menos parque automotor, están vendiendo 120, 130 mil galones y están en el punto de equilibrio. Entonces, no solo eso, nosotros sí dejamos claramente y enfáticamente indicando que como CAMDEPE, nosotros no nos responsabilizamos de las acciones que puedan tomar provincias de que la gente está terriblemente golpeada. ¿Cuál es la advertencia que tienen de provincias? Manabí, el Oriente. Ellos en un momento dado, ya en el gobierno anterior, amenazaron con paralizarse, sabiendo... Y dejar desabastecida a la ciudadanía. Esa sería la consecuencia, ¿no? Sabiendo, ¿no?, que podemos ir presos. Ese es el nivel de desesperación. Pero nosotros, como directivos de la Cámara, nosotros no alentamos a una paralización, pero tampoco podemos controlar todas las acciones que hagan las bases en los sectores que se sienten más perjudicados o que están más perjudicados por el costo del transporte principalmente. Ahora, no hay que tenerle miedo a esto, Hernán, porque ¿de qué se trata el transporte? No solo hablemos de conceptos, sino de número. Tomemos un promedio de 4 centavos por galón. Una persona que va a tanquear ahora su vehículo, en promedio son 10 galones, porque siempre queda una parte, una base. Una reserva, claro. Una reserva. Entonces pone 10 galones, una factura de $27. Si ponemos 4 centavos de transporte por 10 galones, son 40 centavos. Y yo pregunto honestamente, ¿40 centavos más en una factura de $27 es un impacto para el consumidor? Definitivamente no lo es. Y para nosotros, los que estamos alejados, porque esto sería en los sitios alejados, pues es la diferencia entre la vida o la muerte del negocio. Y es justo que se reconozca ese costo de transportación. No decimos, háganos utilidad en ese costo de transportación. No. Que se reconozca. Déjennos vivir, sobrevivir. Exacto, déjennos sobrevivir. El comportamiento de los ciudadanos después del alza de los combustibles, ¿cuál es el que ustedes notan? ¿La gente se fijó un monto económico, redujo el consumo de galones de combustible? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Qué miran ustedes en el mercado? Es una muy buena pregunta. Nosotros vemos que sucedió lo que ya suponíamos que iba a suceder. Los combustibles tienen una demanda inelástica, ¿sí?
Entonces, si bien pensábamos que unos pocos días iba a bajar un poco y luego estabilizarse, pues no sucedió eso. Desde el primer día la venta fue la misma. Ahora, el problema que va a venir es qué pasa el 11 de julio, Hernán. Según el ministro de Finanzas, ya estamos en precios internacionales, ¿no es cierto? Así lo ha dicho. La variación del WTI, que es el que se utiliza como referencia con un mes de retraso, de mayo a junio, tuvo un descenso del 0.8%, o sea, menos del 1%. Vamos a ver, pues, si es que el gobierno baja el 1% el precio de las gasolinas el 11 de julio. Le apuesto que no va a ser. Yo le apuesto que van a subir el 5%, ¿no? Que es lo que permite la banda, o sea, 14 centavos más. Eso demostraría, ¿no?, la contradicción de acción, ¿no?, y de aseveración por parte de Finanzas, que está en absoluto concepto contrapuesto con el de Petroecuador. Y se pondrá a prueba entonces las primeras decisiones, entre esas, esta que acaba de mencionar el ingeniero Ivo Rosero, a manos del nuevo ministro de Energía, Octaviano Antonio Goncalves Sabinovich. A ver si decide bajar el precio en el caso de que sea lo que usted señala en cifras. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, Hernán. Un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Muy bien, muy gentil, gracias. Nos ha puesto en consideración las consecuencias del incremento de los precios de los combustibles, de la gasolina extra y de la Ecopaís, sin considerar el margen de ganancia de los distribuidores de las estaciones de combustible en el país. A propósito, Antonio Goncalves, el nuevo ministro de Energía, dice su perfil, es un gerente experimentado con demostrado historial de trabajo en la industria de finanzas y desarrollo internacional, experto en liderar con éxito equipos grandes, desarrollar relaciones con clientes, gestionar nuevas operaciones e implementar proyectos. Se especializa en desarrollo internacional, ejecución de proyectos, gobernanza corporativa, mercados de capital. Representante del país ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha dirigido la oficina del BID, incluyendo la relación del banco con el gobierno y sus clientes. Ha liderado la preparación e implementación de monitoreo de la estrategia del país. Estos, entre otros, los datos del nuevo ministro de Energía del Ecuador. Esto es Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.